Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Hoy nos reunimos para nuestra segunda clase de modo virtual. A esto me refiero al módulo 2 de la semana 8. Entonces, bueno, para iniciar, vamos a hablar de algunas generalidades para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, de acuerdo a esta mecánica que estamos utilizando en toda la universidad, en todas las asignaturas, las notas del segundo corte van a salir de todas las actividades que hagamos en esta aplicación de Classroom, o sea, de todas las clases virtuales. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, cada actividad que ustedes envíen, que yo comparto con ustedes y ustedes envían, tiene una calificación de 100 puntos. Entonces, hace 8 días, en la clase de hace 8 días, ustedes enviaron una primera actividad, esa tiene una calificación de 100 puntos. La actividad del día de hoy va a tener una calificación de 100 puntos. ¿Cómo vamos a ponderar esa sumatoria de puntos? ¿Cómo la vamos a ponderar con la calificación normal que se hace dentro del semestre para que ustedes la tengan en cuenta? De 0 a 20 puntos que usted tenga en la actividad se calificará sobre 1. De 21 a 40 puntos sobre 2. De 41 a 60 puntos se califica sobre 3. De 61 a 80 puntos se califica sobre 4. Y de 81 a 100 puntos se califica sobre 5. Entonces, esa va a ser la ponderación. Si usted sacó, ejemplo, 70 puntos, eso le daría una calificación de 3.5 para que hagamos la relación. Repito, si de 61 a 80 puntos que usted saque en la actividad, yo le voy a calificar 4, pues se hará el promedio. Si saca 70, sacaría 3.5. Si usted saca 80 puntos, sacaría 4. Si saca 61, 62, sacaría 3.2. Entonces ahí empieza la escala para que ustedes vayan haciendo la referencia. Y vuelvo y repito, y soy insistente en las clases prácticas. Las clases prácticas las vamos a retomar apenas volvamos a nuestras clases presenciales normales en la universidad. Vuelvo y manifiesto, el foro de interacción es nuestra manera de comunicarnos. Esta información que les estoy brindando va a quedar plasmada en el foro de interacción para que ustedes la puedan leer, la puedan analizar más tranquilos, para que unamos esta información que yo les estoy dando y la información que va a quedar plasmada en el foro de interacción. Para la clase de hoy, entonces, vamos para cerrar lo que es el tema de análisis de video, pero con una perspectiva diferente. Nosotros en clase hemos hablado de todos los factores de rendimiento que existen dentro de la estructura de algún deporte. En este caso, como lo es el fútbol. Algunos de ustedes lo hablábamos en clase, algunos teóricos lo tomen como factores de rendimiento, otros como componentes del fútbol. Entonces ya hemos tocado, hicimos análisis del aspecto técnico y del aspecto táctico. Esos análisis fueron indicados, influenciados pues por el docente. Entonces, algo que debemos tener en cuenta nosotros como entrenadores, quiero ratificar aspectos que se han tocado en clase. Nosotros como entrenadores también necesitamos entrenarnos, así como el deportista necesita generar adaptaciones de tipo condicional, técnico, cognitivo. Nosotros como entrenadores necesitamos contextualizarnos, autoalimentarnos, retroalimentarnos. ¿De qué manera?
viendo fútbol. Coloquialmente se dice, nosotros necesitamos entrenar el ojo. Entonces, nosotros, entre mejor entendamos el fútbol, mejor concepto tengamos del fútbol, mucho más va a ser nuestro entendimiento, nuestro arraigo, y lo vamos a interiorizar mejor y lo vamos a poder explicar mejor, trabajar mejor. Entonces, el día de hoy, el trabajo es de los componentes del fútbol o factores de rendimiento, como usted lo quiera tomar. Usted va a elegir un factor o un componente del fútbol, ya sea técnico, táctico, ya sea condicional o el de la parte cognitiva. Va a elegir uno. De ese componente o factor tiene que sacar las características para que usted cree, implemente, genere una tabla o una herramienta de análisis. ¿A qué partido? Ese partido va a ser un partido de la Selección Colombia en competencia. Entonces, en el Classroom, ustedes van a encontrar en el enlace de grabación el link donde podemos encontrar el partido que vamos a grabar. ¿Listo? Entonces, antes de seguir, particularidades. Esta tabla primero tiene que ser muy clara. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿De la parte cuantitativa o cualitativa? Ejemplo para hacerme explicar. Si vamos a evaluar la parte cuantitativa, el ejemplo claro fue el primer análisis que hicimos del componente o factor de la técnica, donde analizamos el pase. Entonces ahí lo analizamos cuantitativamente, cuántos pases realizaba eficaz o erradamente. Este es el ejemplo más claro que ustedes pueden tener para hacer este trabajo que tenemos que realizar hoy. Entonces, el componente o el factor sería el factor o el componente técnico. ¿Listo? Ahí cual vamos a seleccionar la característica, el pase. Y ese pase debe tener unas características. En esta tabla que analizamos si era pase a ras de piso o pase elevado, si el pase era eficaz o era errado. Y otra característica era la distancia, si era un pase de tipo corto, mediano o largo. Ese es el ejemplo más claro que ustedes pueden tomar para hacer este trabajo. Otro ejemplo con fundamento o factor de rendimiento puede ser el fundamento táctico. Un ejemplo puede ser el contraataque. Entonces, en el contraataque, ¿qué características ustedes pueden encontrar? Entonces, ¿cuál es la principal característica de un contraataque? Que fue lo que explicamos en clase. ¿Cuál es la diferencia de un ataque vertical o un ataque posicional a un contraataque? La principal característica del contraataque es el tiempo de duración. En las estadísticas de la Champions League y en el Mundial, las estadísticas nos mostraron que un contraataque dura máximo 6-7 segundos. ¿Por qué? Porque el equipo rival ya toma su organización defensiva. Entonces ya perdería el contexto de contraataque, sino se tornaría un ataque posicional. Entonces, en las características para hacer la herramienta de análisis en el contraataque, un factor claro, una característica tiene que ser el tiempo de duración de ese contraataque. ¿Cuánto duró el contraataque? Otra característica podría ser el lugar del campo. Entonces, si puede ser por el centro o por las alas. El que lo quiera tomar por el centro, medio centro o alas, sería perfecto. La eficacia de ese contraataque. ¿En qué terminó ese contraataque? ¿Terminó en gol? ¿Terminó en una opción de gol, un remate directo a portería, una tajada del arquero o un tiro de esquina? Entonces, son 3, 4 características que
enmarcan ese fundamento táctico del contraataque. Sería el tiempo de duración, el lugar y la eficacia. Tendría 3 características el contraataque para analizarlo. ¿Cómo analizaríamos este fundamento? Desde un carácter cuantitativo. ¿Cuántos contraataques se hicieron? El tiempo de duración y si fue eficaz o no fue eficaz. Entonces, usted como entrenador debe coger cualquier componente, sacar un fundamento de ese componente, ya sea si es de las capacidades condicionales, entonces la velocidad, cuántos sprints se hacen, cómo podemos calcular la resistencia aeróbica, entonces si el equipo, el ejemplo que yo les puse en clase, si el equipo juega en zona 3, ¿cuánto tiempo juega en zona 3? Bueno, hay diversas maneras de que usted pueda analizar cualquier componente o factor de rendimiento. Entonces, esta información que les estoy dando queda también en la actividad, quedan los ejemplos. Cabe aclarar pues que ya no se podría evaluar el pase ni el contraataque, porque eso ya está evaluado y el contraataque ya les estoy diciendo las características. Entonces lo que yo necesitamos evaluar es su creatividad como entrenador, y para los que ya somos entrenadores, tienen sus equipos, empezar a diseñar sus herramientas de análisis para el contexto de lo que usted necesita dentro de su equipo y necesita evaluar, porque acordémonos que el rendimiento, el éxito del rendimiento está en la evaluación y el control. Entonces, entre más podamos evaluar y más podamos controlar, podemos replantear nuestras planeaciones o nuestra ciclización, de lo que hablábamos de la ciclización, que entra en la ciclización la periodización, los macros, mesos y microciclos con sus componentes de la carga en su estado dinámico y estático. Entonces, para darle ese componente dinámico, hacer las variaciones a lo que podamos hacer. Esta actividad tenemos plazo hasta el día, en el foro de interacción va a quedar plasmado todas las características de la actividad y hasta cuándo tenemos el plazo para subir esta actividad. Eso sería para la clase de hoy, módulo 2, semana 9. Para terminar, para nuestro módulo 3, semana 9, para nuestra próxima clase, por favor, necesitamos hacer una consulta de métodos de entrenamiento. Todos los métodos de entrenamiento que existen para el fútbol son diversos. Aquí les puedo hacer una pequeña introducción. Método Koerber, método global, método integrado, microciclo estructurado, periodización táctica, método analítico tradicional, FUNIño, que es fútbol a la medida del niño. Entonces necesitamos indagar todos los métodos que existen, que hay que averiguar de esos métodos, sus principios de entrenamiento, los componentes de la carga que establece cada método y las características principales de cada método. En la siguiente clase vamos a hacer una conferencia para hacer un debate de los métodos de entrenamiento, porque ya vamos a empezar a enlazar todo lo trabajado en la parte teórica. Hacer la parte teórica práctica es haciendo nuestra sesión de entrenamiento. Para tener nuestra sesión de entrenamiento, usted debe tener claro el método de entrenamiento. Partiendo de tener el método de entrenamiento, empezamos a hacer toda la estructura de una sesión de entrenamiento con las características que cada método nos exige. Entonces, a sus correos les va a llegar la invitación para hacer la videoconferencia en la clase que nos corresponde, en el horario y el día de la clase que nos corresponde. Vamos a hacer la conferencia para hacer un debate
acerca de los métodos de entrenamiento. La idea es aclarar todas las dudas que ustedes tengan acerca de los métodos de entrenamiento para empezar a trabajar en las sesiones de entrenamiento. Entonces, esa es la tarea que queda para la siguiente clase y esperen los correos que les va a llegar la invitación para la videoconferencia. Entonces, así quedaríamos para la siguiente clase. Queda una tareita. Buenas noches para todos, que estén bien.